estoy enamorada de ti. Las palabras de Camila aún resonaban en el salón mientras el mundo parecía detenerse. Todas las miradas estaban fijas en ellas, cada respiración contenía. Camille, de pie frente al altar, miró a Florence, sintiendo su corazón latir tan fuerte que apenas podía oír los crecientes murmullos de los invitados. Ya no podía negarlo, ya no podía ignorar lo que sentía. No puedo hacer esto, dijo finalmente Camille, devolviéndole el ramo a la dama de honor y bajando del altar. La sala estalló en susurros, pero Camille los ignoró a todos. Lo que importaba era Florence, de pie en medio del pasillo, vulnerable y desesperada. Camille caminó hacia ella, deteniéndose a unos pasos, y con voz temblorosa dijo: «Salgamos de aquí». Florence no pudo hablar, solo asintió. Camille la tomó de la mano y ambas corrieron por el pasillo central. El sonido de los tacones de Camille y los pasos apresurados de Florence resonaba en el suelo de mármol. Mark la llamó con voz incrédula, pero ella no se detuvo. Al cruzar las grandes puertas de madera, el aire frío de la tarde los envolvió, trayendo una sensación de libertad. Sin soltar la mano de Florence, Camille corrió hacia el estacionamiento donde estaba el coche de Florence. Se giró hacia Florence, con los ojos brillantes de miedo y determinación. «¿Conduces?», preguntó Camille sin aliento. Florence parpadeó, intentando comprender la situación. «Sí, claro». Subieron al coche y Florence arrancó el motor con manos temblorosas. Mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta, Camille miró por el retrovisor y vio cómo la iglesia se perdía en la distancia. «Acabas de escapar de tu propia boda», dijo Florence, riendo nerviosamente y con la mirada fija en la carretera. Camille se volvió hacia ella, con una sonrisa formándose en sus labios. «No, simplemente elegí la verdad». El coche de Florence se detuvo en un motel de carretera, junto a una carretera sinuosa rodeada de montañas nevadas. Era un lugar discreto, lo suficientemente apartado como para que nadie pudiera encontrarlos fácilmente. Camille salió del coche, abrazándose para protegerse del viento frío, mientras Florence cogía las llaves de la habitación. La habitación era sencilla, con paredes de madera y una calefacción que emitía un leve zumbido. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, el silencio invadió la habitación. Camille se sentó en el borde de la cama, quitándose los zapatos lentamente. «No puedo creer que haya hecho esto», dijo finalmente, mirando al suelo. Florence se sentó a su lado, vacilante. «Lo siento, Camille, si te puse en una situación incómoda». «Florence», interrumpió Camille, volviéndose hacia ella. «No lo siento. Fue aterrador, sí, pero al mismo tiempo, fue lo mejor que he hecho en mi vida». Florence sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo las suyas. «Solo quiero que seas feliz», Camille sonrió suavemente. «Me diste algo que no sabía que necesitaba, el coraje para ser yo misma». Por un momento, las dos permanecieron en silencio, simplemente mirándose. Florence sintió que la distancia entre ellas se acortaba poco a poco hasta que Camille le rozó suavemente el rostro. «Gracias por salvarme», susurró antes de inclinarse y besarla. Fue un beso lleno de todo lo que no habían podido decirse antes, una explosión de emociones contenidas, una mezcla de miedo, fe y esperanza. Cuando se separaron, Camille apoyó la frente en la de Florence y sonrió. «Ahora», dijo Camille, riendo suavemente, «¿qué hacemos ahora?». A la mañana siguiente, ambos se despertaron temprano, pero el peso de las decisiones del día anterior aún flotaba en el aire. Camille había dejado atrás a su familia, su vida, su seguridad, todo por la oportunidad de algo real. Florence, en cambio, sabía que la responsabilidad de cuidar a Camille era ahora mayor de lo que jamás había imaginado. «Necesitamos planificar nuestro próximo paso», dijo Florence, sentada a la mesa de la habitación con una taza de café caliente en sus manos. «¿Te refieres a decidir a dónde vamos?», preguntó Camille, envuelta en una manta. «No solo eso»,
respondió Florence, volviéndose hacia ella. Sino cómo vamos a manejar todo esto. Tu familia, Mark, no va a aceptar que te hayas sido así como así. Camille suspiró, con la mirada fija en la ventana empañada. Lo sé, pero no puedo volver atrás. No puedo volver a una vida donde finjo ser alguien que no soy. Florence se arrodilló frente a ella. Entonces lo resolveremos juntas, paso a paso. Camille sonrió y tomó las manos de Florence. Confío en ti. Florence le devolvió la sonrisa, pero en su interior sabía que el camino estaría lleno de desafíos. Huir había sido el primer paso. Ahora tendrían que afrontar todo lo que habían dejado atrás y encontrar la manera de construir algo nuevo. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo el coche de Florence con una fina capa blanca. Dentro de la habitación del motel, el ambiente era tranquilo pero cargado. Camille estaba sentada en el borde de la cama, abrazada a sus piernas, mientras Florence permanecía junto a la ventana, observando los árboles mecerse con el viento. Ninguna sabía exactamente cómo empezar la conversación que flotaba en el aire, pero ambas sentían la urgencia de decir algo. Florence se giró para mirar a Camille, todavía sorprendida de que estuviera allí. Había fantaseado tantas veces con este momento, estar con Camille sin la sombra de Mark ni la boda, pero la realidad parecía mucho más compleja que cualquier sueño. ¿Quieres hablar?, preguntó Florence, rompiendo el silencio en voz baja. Camille la miró con una leve sonrisa. Creo que solo intento aclararlo todo, dijo, señalándose la cabeza. No puedo creer que me haya escapado. Hiciste algo valiente, respondió Florence, acercándose. Algo que poca gente tendría el valor de hacer. ¿Y ahora?, preguntó Camille, sus ojos encontrándose con los de Florence. Sé que dije que confiaba en ti, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Florence se sentó a su lado, pensando un momento antes de responder. Decidiremos el siguiente paso juntas. Pero antes que nada, necesitas tiempo. Tiempo para entender lo que quieres. Tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Punto. Sé lo que quiero, dijo Camille, sorprendiendo a Florence. Le tomó la mano y la apretó suavemente. Quiero estar contigo. Sé que parece rápido, pero Florence, esto no es algo nuevo para mí. Llevo meses sintiéndolo. Camille, empezó Florence, pero se le quebró la voz. No quiero que sientas que tienes que apresurarte por mi culpa. Sé que las cosas están un poco complicadas ahora mismo. Camille rió suavemente, un sonido que pareció aliviar un poco la tensión en la habitación. Mi vida ya era un desastre antes de que llegaras. No complicaste nada. De hecho, creo que me trajiste claridad. Las palabras de Camille disiparon las últimas reservas de Florence. Se inclinó hacia adelante y rozó su frente con la de Camille, cerrando los ojos un instante. Solo quiero que sepas que estoy aquí, pase lo que pase. El momento fue interrumpido por la vibración del teléfono de Camille sobre la mesa. Lo miró como si fuera un peso, dudando antes de cogerlo. Cuando por fin lo hizo, la pantalla mostraba docenas de llamadas y mensajes perdidos. La mayoría eran de Mark, pero otros eran de su madre, su padre e incluso de algunos amigos que habían estado en la boda. Camille respiró hondo. No me van a dejar en paz. ¿Quieres que responda por ti?, preguntó Florence, medio en broma, intentando animar el ambiente. No, dijo Camille con una leve sonrisa. Tengo que ocuparme de esto, pero no ahora. Florence asintió, respetando su decisión. Podríamos desconectar un rato, ir a un lugar donde nadie pueda encontrarnos por un tiempo, darte el espacio que necesitas. Punto. ¿Y dónde sería eso?, preguntó Camille. No lo sé, respondió Florence encogiéndose de hombros. Pero donde sea, te necesito ahí. Camille volvió a reír, un poco más relajada. Tienes un don para hacer que las cosas parezcan menos aterradoras. Punto. No da tanto miedo cuando estás con la persona adecuada, dijo Florence,
y Camille sintió que su rostro se calentaba. Las dos pasaron el resto del día en la habitación, planeando sus próximos pasos y compartiendo detalles de sus vidas que antes parecían irrelevantes. Camille habló de su infancia, de cómo siempre sintió que su vida estaba determinada por las expectativas de los demás. Florence contó cómo su carrera como organizadora de bodas había empezado por casualidad y cómo se enamoró de la idea de crear momentos felices para los demás, incluso cuando no creía que pudiera lograrlo ella misma. La conversación fluyó con naturalidad, como si hubieran esperado este momento durante mucho tiempo, y al caer la noche, Camille se durmió en los brazos de Florence, sintiéndose segura por primera vez en meses. Afuera, el mundo seguía esperando, pero por ahora, se tenían la una a la otra, y eso era suficiente. La mañana siguiente fue fría y tranquila. La luz del sol se filtraba por la pequeña ventana de la habitación, iluminando los rostros de Florence y Camille. Seguían en la cama, sus cuerpos juntos y relajados, pero la tensión de lo que habían dejado atrás comenzó a regresar, un recordatorio inevitable. Camille fue la primera en despertar. Observó a Florence dormir, con el rostro dulcificado por la tranquilidad. Por unos segundos, Camille se permitió olvidarlo todo, su familia, Mark, la boda interrumpida, y centrarse únicamente en ese momento. Era extraño cómo, incluso en medio del caos, estar con Florence se sentía tan bien. Cuando Florence abrió los ojos, vio a Camille mirándola con una sonrisa amable. «Buenos días», dijo Camille, con la voz aún ronca por el sueño. «Buenos días», respondió Florence, con una sonrisa en los labios. «¿Me estabas viendo dormir?», Camille se rió, mirando hacia otro lado. «Tal vez». Fue una vista encantadora. Florence se incorporó en la cama, frotándose los ojos. «Todavía no puedo creer que haya pasado todo esto, que estemos aquí, punto». «Yo tampoco», admitió Camille, apoyando la barbilla en las manos. «Pero me alegro de que así fuera». Incluso con todo el desastre que dejamos atrás, Florence la miró con seriedad. «¿De verdad estás bien con esto? ¿Con todo?». Camille suspiró, sabiendo que Florence se refería a su familia, amigos y, sobre todo, a Mark. «Sé que no será fácil. Mi familia va a estar furiosa». Mark dudó, con la culpa brillando en sus ojos. «Mark no se merece lo que hice, pero sé que llevar a cabo esa boda habría sido un error. Y lo más importante, sé que estar aquí contigo es lo que de verdad quiero». Florence le tomó la mano, con un toque suave pero firme. «Eres increíblemente valiente, ¿lo sabes? No creo que yo hubiera tenido la fuerza para hacer lo que tú hiciste. Punto». «¿Crees que esto es valentía?», preguntó Camille riendo suavemente. «Creo que es desesperación», dijo Florence, negando con la cabeza. «Es que por fin te permite ser feliz». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Camille sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró, apretando la mano de Florence. Por todo, el momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. Ambos se quedaron paralizados, intercambiando miradas nerviosas. Florence se levantó, acercándose con cautela a la puerta. La entreabrió y vio a la recepcionista del motel, una mujer de mediana edad con expresión preocupada. «Disculpe la molestia, pero tiene una visita», dijo la recepcionista. «Hay un hombre afuera buscando a una mujer llamada Camille». El corazón de Florence se aceleró. «¿Sabes quién es?». «No dio ningún nombre», respondió la recepcionista, «pero parece persistente». Florence cerró la puerta rápidamente y se volvió hacia Camille, quien ya estaba de pie, pálida. «Mark», murmuró Camille con los ojos muy abiertos. «Debe ser el punto». «¿Cómo nos encontró?», preguntó Florence, mirando a su alrededor como si la habitación pudiera contener alguna respuesta. Camille respiró hondo, intentando mantener la calma. «Probablemente rastreó mi teléfono. No lo apagué ayer. Punto».
¿Quieres hablar con él?, preguntó Florence, colocando suavemente las manos sobre los hombros de Camille. ¿O prefieres irte ya? Camille dudó, con emociones contradictorias reflejadas en su rostro. Creo que necesito hablar con él. Se merece al menos una explicación. Pero quiero que te quedes conmigo. Por supuesto, dijo Florence sin dudarlo. Los dos caminaron juntos hasta el vestíbulo, donde encontraron a Mark esperándolos. Estaba de pie cerca de la entrada, con un abrigo grueso y las manos en los bolsillos. Su rostro parecía agotado, pero el alivio brilló en sus ojos al ver a Camille. Por fin, dijo, caminando hacia ella. Camille, ¿qué haces? Todos están preocupados por ti. Tu madre está desesperada, y yo, necesito entender qué pasó. Camille tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la culpa. Mark, lo siento mucho. Sé que lo que hice fue terrible. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Mark, con el dolor evidente en la voz. Miró a Florence, notando la cercanía entre ellos. Es por ella. Camille miró a Florence, quien permaneció en silencio, respetando el momento. Sí, dijo finalmente Camille con voz firme. Pero no solo por ella. Me di cuenta de que la boda no era lo que quería. No fue justo para ti, ni para mí. El vestíbulo del motel estaba sumido en un silencio denso, roto solo por los pasos de Mark acercándose a Camille y Florence. Su cuerpo estaba tenso, su rostro endurecido por una mezcla de ira y determinación. No entiendes lo que haces, dijo Camille. No puedes escaparte y destruir todo lo que construimos juntos. ¿Qué crees que solucionará esto? Camille agarró con fuerza la mano de Florence, buscando fuerzas. Mark, ya te dije que no estaba siendo sincera, ni contigo ni conmigo misma. No puedo seguir fingiendo. Mark le lanzó una mirada penetrante a Florence antes de volverse hacia Camille. ¿Fingiendo? ¿Eso crees? ¿Nuestra relación era una mentira? No era mentira, dijo Camille con voz temblorosa. Pero no te amé como te mereces, no como debí. Mark se acercó, con una postura imponente. No estás pensando con claridad, Camille. Esta confusión es pasajera. Te vas a arrepentir. No me arrepentiré, respondió Camille, aunque su voz tembló ligeramente. El peso de la situación comenzaba a abrumarla. Apretó la mano de Florence, quien intentaba tranquilizarla. Mark respiró hondo, recorriendo el vestíbulo con la mirada como si buscara una vía de escape de una realidad que no podía comprender. Luego se acercó aún más, alzando la voz. Ahora regresas conmigo. No se irá a ningún lado, dijo Florence con firmeza, interponiéndose entre Mark y Camille. Mark soltó una risa sin humor, un sonido cargado de frustración. ¿Crees que puedes arreglar esto, Florence? ¿Crees que puedes aparecer y robar todo lo que construimos? No se trata de ti. Mark, basta, gritó Camille, forcejeando para soltarse. Estoy tomando una decisión. No, no lo has hecho, espetó Mark, agarrándola del brazo posesivamente. Camille retrocedió instintivamente, pero él no la soltó. Estás confundida, Camille. Estoy intentando ayudarte. Florence dio un paso adelante, intentando soltarle la mano. Suéltala, Mark. Miró a Florence con furia. No te metas. Esto no tiene nada que ver contigo. Camille sintió que la desesperación la invadía. Mark, por favor. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba por liberarse. Vienes conmigo, dijo apretando los dientes, ignorando sus protestas. Florence se abalanzó, intentando separarlos, pero Mark la empujó con fuerza. Ella se tambaleó y se golpeó contra la pared del vestíbulo con un golpe sordo. Alarmada, la recepcionista empezó a llamar a la policía, pero Mark no se detuvo.
Arrastró a Camille por la puerta hacia su coche, aparcado afuera. «Mark, por favor», gritó Camille, con lágrimas corriendo por su rostro mientras luchaba por liberarse. Florence corrió tras ellos, pero era demasiado tarde. Mark empujó a Camille al asiento del copiloto y se subió al del conductor antes de que Florence pudiera alcanzarlos. El coche rugió y arrancó a toda velocidad, desapareciendo por la carretera nevada. Florence se quedó paralizada en medio del estacionamiento, jadeando y en estado de shock. La nieve caía suavemente a su alrededor, fría e indiferente, mientras el pánico y la impotencia la invadían. Sabía que tenía que actuar, pero por ahora, solo podía contemplar la carretera vacía donde había desaparecido el coche de Mark. El coche de Mark retumbaba por el largo camino de grava que conducía a la casa de los padres de Camille, una mansión imponente y fría que resultaba tan sofocante como las emociones que la arremolinaban en su interior. Camille iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija en el camino, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Aún le dolía la mano donde Mark la había agarrado, pero el dolor más profundo era la traición, no solo las acciones de Mark, sino su propio silencio. Ella había dejado que la trajera allí cuando el coche se detuvo. Camille vio a su madre salir corriendo por la puerta principal, siempre impecablemente vestida. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y alivio, lo que solo agravó el nudo en el pecho de Camille. «Gracias a Dios», exclamó su madre, abrazándola antes de que ésta saliera del coche. «Nos has vuelto locas, cariño». «¿En qué estabas pensando?». Camille no respondió. Miró a Mark, que estaba a su lado con expresión severa, como esperando que admitiera su error y se pusiera en su lugar. «Estaba pensando en hacer algo por mí, por primera vez», murmuró finalmente Camille, separándose del abrazo de su madre. «Camille, te comportas como una niña malcriada», dijo su padre, saliendo al porche con una taza de café en la mano. Miró a Mark con aprobación antes de volverse hacia Camille. «Mark te quiere. Has sido paciente, pero este comportamiento tuyo es inaceptable». Camille sintió que la ira la invadía, quemándole la piel. ¿Mi comportamiento? Ni siquiera me has preguntado cómo me siento, porque sabemos cómo te sientes», respondió su madre, con un tono de exasperación. «Estás confundida. Esa mujer, Florence, se aprovechó de ti en un momento de debilidad, pero estamos aquí para ayudarte a superarlo». Camille negó con la cabeza, incrédula. «Crees saberlo todo sobre mí, pero no tienes ni idea de quién soy en realidad». Camille, intervino Mark con voz firme pero controlada. «Te traje aquí porque sabía que necesitabas tiempo para pensar con claridad. Sé que esto es difícil, pero ya verás, estás cometiendo un error». Ella lo miró, y su dolor se agudizó. «Mi error fue pasar tanto tiempo fingiendo ser quien todos ustedes querían que fuera. Basta», ladró su padre, y su voz resonó en el porche. «Ya estás en casa. Lo solucionaremos». Camille quería gritar, correr, pero estaba atrapada. Los muros invisibles de la casa que la habían mantenido confinada durante tantos años parecían cerrarse sobre ella. Sabía que no podía quedarse, pero no tenía idea de cómo escapar. Mientras tanto, Florence conducía por la carretera nevada, con el corazón acelerado. Después de que Mark se llevara a Camille, pasó unos minutos desesperados en el estacionamiento del motel, pero rápidamente tomó una decisión. No podía renunciar a Camille. Sabía dónde estaba la casa familiar de Camille. Camille lo había mencionado en una conversación casual semanas atrás, y Florence estaba decidida a encontrarla. Cuando por fin divisó las puertas de la mansión, Florence detuvo su coche a cierta distancia. El lugar parecía impenetrable, pero no podía volver atrás. Sacó su teléfono e intentó llamar a Camille de nuevo, pero las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Respirando hondo, Florence salió del coche y se acercó a la puerta. Antes de que pudiera hacer nada, apareció Mark, saliendo del garaje.
La vio de inmediato y corrió hacia ella, con pasos que irradiaban ira. ¿Qué haces aquí?, gruñó, deteniéndose a pocos metros de distancia. Vine a ver a Camille, dijo Florence con firmeza. No quiere verte, respondió Mark, cruzándose de brazos. Ya has causado suficiente daño, que me lo diga ella, replicó Florence, levantando la barbilla. No tienes derecho a decidir por ella, tengo derecho a protegerla, replicó Mark con voz gélida. No lo entiendes, Florence. Esta no es tu lucha. Ella tiene una vida aquí, familia, responsabilidades. Tú solo eres una distracción temporal. Si soy temporal, dijo Florence acercándose, ¿por qué tienes tanto miedo de dejarme hablar con ella? Mark guardó silencio un momento, con la expresión aún más dura. Vete. Esto no acabará bien para ti. Florence sentía que la frustración crecía, pero sabía que no podía entrar por la fuerza. Solo podía intentarlo de nuevo. Encontrar otra manera. De mala gana, regresó a su coche, pero no se fue. En cambio, aparcó en una calle cercana y esperó, con el corazón apesadumbrado. Dentro de la casa, Camille estaba sentada en la habitación que una vez fue suya, ahora tan impersonal como una habitación de hotel. Miraba su teléfono, leyendo los mensajes de Florence que decía que estaba cerca y le esperaba, y sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas de nuevo. Quiso correr hacia ella, pero la presencia constante de sus padres y Mark la hizo dudar. Al caer la noche, la ansiedad de Camille aumentó. Sabía que no podía quedarse allí. Necesitaba irse, necesitaba a Florence. Pero como un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su madre, que traía té y trataba de parecer conciliadora. Cariño, solo queremos lo mejor para ti, lo sé, mamá, respondió Camille, demasiado cansada para discutir. Por favor, piensa en lo que está en juego, su madre insistió antes de irse, cerrando la puerta tras ella. En cuanto los pasos de su madre se desvanecieron, Camille agarró su teléfono y rápidamente le escribió un mensaje a Florence. Nos vemos en la cerca detrás de la casa a las 2 de la mañana. No puedo con esto sola. Apagó las luces de su habitación y esperó, con el corazón acelerado. Afuera, Florence recibió el mensaje y sintió una oleada de alivio y determinación. A las 2 de la madrugada, se quedó junto a la valla designada, esperando a Camille bajo la tenue luz de la luna. La brisa fría le rozaba la piel, pero apenas lo notó, su corazón latía con fuerza mientras los minutos pasaban lentamente. Por fin, vio acercarse la figura de Camille, y algo en su interior se tranquilizó. Sin dudarlo, corrió hacia la cerca, hundiendo ligeramente los pies en la hierba húmeda. Camille estaba envuelta en un abrigo grueso, sus ojos, cansados pero con un brillo de determinación, brillaban. Florence lo reconoció de inmediato. Con cuidado, Florence la ayudó a saltar la cerca, sujetándole las manos frías. Cuando Camille finalmente llegó al otro lado, se miraron fijamente un instante, sin decir palabra. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. «¿Viniste?», susurró Camille con voz temblorosa. «Claro que vine», respondió Florence, sin aliento, pero aliviada. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?». Camille negó con la cabeza, aunque sus ojos delataban el agotamiento emocional que sentía. No, al menos no físicamente. Pero estar aquí me asfixiaba. Florence la miró, sus dedos aún agarrando los de Camille. No tienes que pasar por esto sola, Camille. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Camille esbozó una leve sonrisa, pero con un matiz de dolor. Lo sé, y eso significa todo para mí. Pero no puedo escaparme sin más. Mi familia, Mark, no me dejarán en paz si lo hago. Y huir no solucionará nada. ¿Y entonces qué quieres hacer?, preguntó Florence en voz baja, buscando la de Camille.
No te lo pondrán fácil. Lo usarán todo en tu contra. Lo sé, respondió Camille con voz tranquila pero firme. Pero también sé que si huyo ahora, me pasaré el resto de mi vida sintiéndome como si estuviera huyendo. Ya no quiero huir. Ahora no. Quiero afrontar esto de frente y lidiar con ello a mi manera. Florence sintió un nudo en la garganta. Sus emociones amenazaban con desbordarse. No quiero que sufras, Camille. Solo quiero que seas libre. Que seas feliz, punto. Lo sé, dijo Camille, con los ojos llenos de lágrimas. Y tú me das esa fuerza. Incluso cuando parece imposible, se quedaron en silencio un momento, mirándose. Florence sintió la necesidad de acercarla más, pero dudó, sin saber qué significaría. Camille notó la vacilación y dio el primer paso, inclinándose hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron. No sé qué va a pasar, murmuró Camille. Pero sé que, de alguna manera, saldremos de esto juntos, repitió Florence, casi como un juramento. Pase lo que pase, Camille se apartó un poco, pero mantuvo sus manos en las de Florence. Tengo que volver antes de que se den cuenta de que me he ido. Pero gracias por venir. Por mostrarme que no estoy sola. Nunca lo serás, dijo Florence con la voz cargada de emoción. Antes de que Camille pudiera darse la vuelta para irse, Florence volvió a sujetarle las manos. Sus ojos ardían intensamente. Camille, necesito decirte algo. Camille se detuvo, con la mirada fija en Florence. ¿Qué? Te amo, dijo Florence con voz temblorosa pero firme. Te amo, digan lo que digan. Pase lo que pase, te amo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Camille, pero sonrió con sinceridad y agradecimiento. Lo sé, susurró. Y yo también te quiero. Florence sintió como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Todo lo demás, el frío, el miedo, la incertidumbre, desapareció, dejándolos solo a ellos dos. Esto es solo el principio, dijo Camille, secándose las lágrimas. Pero contigo a mi lado, sé que puedo lograrlo. Soltó lentamente las manos de Florence y dio un paso atrás. Espérame. Regresaré. Florence asintió, incapaz de hablar, mientras veía a Camille desaparecer en la oscuridad, regresando a la casa que la tenía prisionera. Pero por primera vez, Florence tuvo la certeza de que Camille no estaba sola en su lucha. Y por primera vez, creyó que juntas podrían superar cualquier cosa. El camino por delante todavía era incierto, pero las palabras que habían compartido eran una promesa de que el futuro podía ser suyo. Comenta parte 3 en este video para descubrir cómo termina la historia.